Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer el presente video para explicar el primer tema del segundo periodo, que es siglo de oro español. El siglo de oro español abarca lo que es Renacimiento y Barroco. En este video solamente les voy a explicar Renacimiento. Al final del video van a encontrar la explicación de una actividad muy corta que deben realizar a partir de esta explicación. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Bueno, acá vamos a mirar la presentación que preparé para esta explicación. Se las voy a compartir en el grupo de Teams, en el canal de castellano, para que ustedes puedan entrar y revisarla cuantas veces quieran. De hecho, la idea es que en este momento vean la explicación inicial que estoy haciendo y luego se dirijan acá a esta parte. Aquí van a encontrar, por acá, van a encontrar los videos que deben ver antes de esta explicación, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos videos nos dan el contexto, un poco del contexto histórico en el que se vivió el Renacimiento. Uno de los videos que ustedes pueden encontrar aquí es la explicación de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue muy importante dentro de la literatura porque la Reforma divide la iglesia en dos. Al dividir la iglesia en dos, se divide en dos un grupo de autores de poesía, ¿sí? Entonces están los que están a favor de la reforma y los que están a favor de la contrarreforma. El primer video, que es de Educaplay, solamente explica la reforma. El video que ustedes van a encontrar aquí, que se llama La Reforma, retoma un poco esa reforma y habla de la contrarreforma. ¿Por qué dejo los dos? Porque el de Educaplay explica qué pasó antes de que se diera esa reforma. ¿Listo? Pero no explica la contrarreforma, que también es muy importante. Y explica también, y el otro, el que está aquí a la izquierda, explica la Inquisición. ¿Bien? Bueno, me voy a ubicar en el mapa conceptual que les compartí en el pack. Este mapa conceptual explica un poco pues toda la historia, tanto de Renacimiento como de Barroco, lo que es literatura, ¿ok? Empecemos acá, empezamos con poesía y empezamos con el amor cortés, que fue un género que se mantuvo hasta el Renacimiento. Ya habíamos hablado del amor cortés, que eran los escritos que se hacían los amantes, porque en ese tiempo habían muchos matrimonios arreglados en la Edad Media y por lo general pues esas dos personas no se amaban. Dentro de su matrimonio encontraban personas con las que sí querían estar, entonces era un amor infiel y de eso hablan esos escritos del amor cortés. Viene Garcilaso de la Vega y él habla pues en sus poemas del amor cortés. ¿Por qué? Porque Garcilaso de la Vega estuvo casado, tuvo un matrimonio no muy feliz y luego se enamoró de una mujer que luego se casa. Y a partir pues de ese amor o ese desamor más bien, él empieza a escribir novelas de amor cortés. Bueno, novelas no, realmente no escribió novelas, él escribió poesía que tenía ese contenido de amor cortés. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los temas que abarca Garcilaso de la Vega y otros autores que después en otra sesión hablaremos? Esos temas, primero es el petrarquismo. ¿El petrarquismo qué es? Pues habla de Petrarca, es decir, del estilo de escritura de Petrarca. Petrarca fue un filósofo italiano
que utilizaba muchísimas figuras literarias dentro de sus poemas, y la obra más importante de Petrarca fue El Cancionero. Las características del petrarquismo son, o los temas más bien, son el amor, los celos, la soledad y el sufrimiento, entre muchos otros. Si ustedes lo notan, son temas tristes, ¿cierto? Porque el amor, pues es como un desamor, ¿sí? Y también habla de los celos, de la soledad y el sufrimiento. ¿Listo? Ese es el petrarquismo. Bien. Luego viene la tradición clásica. ¿Cuál es la tradición clásica? Es retomar un poco lo que es la tradición de escritura de los griegos y de los romanos. Esa es la tradición clásica. Luego viene también la poesía bucólica o el bucolismo. La poesía bucólica lo que hacía era hablar de una naturaleza idealizada dentro de un amor platónico, ¿sí? Este amor platónico se desarrollaba dentro de esa naturaleza idealizada. ¿Por qué idealizada? Porque la muestran de una manera muy elevada, que no es realmente tan así, ¿cierto? Bien, luego encontramos aquí los sonetos. ¿Qué son los sonetos? Los sonetos tienen un estilo de escritura bien particular, porque sus versos son en decasílabos, es decir, son de arte mayor, de más de 11 sílabas. Acá podemos ver este soneto y nos están explicando cómo está distribuido el soneto. Estas letras que ustedes ven acá son la manera en cómo rima el poema. En la primera estrofa vamos a encontrar una rima de cuartetos, es decir, el primer verso de la primera estrofa rima con el último y el segundo con el tercero, ¿cierto? Aquí nos están mostrando que hay 2 cuartetos y 4 versos cada uno, de 4 versos, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar 2 terceros. Entonces aquí hay una rima CDC, ¿sí? Esas son las características del soneto. Bien, volvamos acá. Bueno, el soneto. Vienen las canciones que tienen las mismas características y los mismos temas, pero de manera cantada. Estas canciones se hacen solamente si van a ser declamadas con instrumentos. ¿Listo? Y vienen las églogas. Las églogas eran una especie de diálogo, de una pequeña pieza teatral. ¿Sí? Dentro del poema se desarrolla una pequeña pieza teatral. ¿Listo? Bueno, luego aquí vamos a encontrar la plenitud renacentista y vamos a encontrar a Federico de Herrera, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Estos 3 escritores en un inicio tenían el mismo estilo de escritura, pero a raíz de la reforma y de la contrarreforma empiezan a escribir de maneras diferentes porque uno está a favor de la reforma y los otros están a favor de la contrarreforma. Y vamos a encontrar muchas odas escritas por Fray Luis de León y por San Juan de la Cruz, que son escritores muy importantes dentro de la literatura española. Tal vez ustedes los han escuchado nombrar, mencionar varias veces, y podemos encontrar demasiados escritos de ellos que hablan de temas religiosos, ¿sí? De temas que exaltan a Dios, que exaltan al Espíritu Santo, que exaltan todas esas cosas de carácter espiritual, un poco, por decirlo. Bueno, y la oda, como ya lo sabemos, las odas son una exaltación a algo, ¿sí? Entonces puedo hacer una oda a mi mamá,
¿sí? Donde la estoy exaltando. Puede hacer una oda a, no sé, a la comida, por ejemplo, ¿sí? A algo que yo quiero, le hago una oda. ¿Mm? Bien. Luego viene dentro de la prosa, porque estábamos hablando de poesía, ahora vamos a hablar de prosa, viene la didáctica. Cuando vimos Edad Media, hablamos de la didáctica, que eran escritos que intentaban generar algún conocimiento dentro de las personas a las que iba dirigido y dejaban una moraleja. Y pues vimos varios escritos acerca de esto. ¿Sí? Bien. Dentro de esa didáctica encontramos el diálogo, que es parecido un poco a la égloga, en donde vamos a encontrar escritos cortos acerca de un diálogo entre varios personajes. ¿Listo? Dentro de esa didáctica vamos a encontrar escritos de esta manera. Tenemos otra vez, ahora sí, la poesía mística y la ascética. Bien, entonces vamos a mirar acá esta imagen que nos explica muy bien la poesía mística y la poesía ascética. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La poesía ascética quiere encaminar a la persona a la perfección del espíritu mediante tratar de ser mejor persona, de tener virtudes, de tener el dominio de mis pasiones. Quiere decir que yo no me puedo descontrolar, que yo tengo control total de mis pasiones, buenas y malas. ¿Mm? Y la poesía mística aspira a un fin más alto, es decir, es poder encontrar a través de, por eso se llama mística, ¿no? De poder encontrar entre esa relación que yo tengo con Dios, encontrar que el alma asciende. ¿Mm? Es un poco eso. Y hace posible la beatitud. ¿Qué es la beatitud? Que yo pueda hacerme santo, ¿cierto? Que a través de ser tan dedicado a mi oficio espiritual, puedo llegar a ser beato, santificado. Muy importante. ¿Mm? Es decir, esta poesía mística nos muestra que vamos a alcanzar esa beatitud no solo en vida, sino después de la muerte, ¿sí? Por eso es mística, porque trasciende a otras fases que de pronto no son tan comprensibles, pues sobre todo para las personas pues que no creen o que no tienen este tipo de creencias dentro de la Iglesia Católica. Bien. Entonces, la poesía mística, tiene 3 fases. La poesía ascética no. La poesía mística tiene una vía punitiva. ¿Cómo así? La vía por la cual yo voy a lograr que mi alma sea purificada. Toda esa poesía va a hablar de eso, de cómo purificar el alma. Luego vamos a encontrar la vía iluminativa, que corresponde a que el alma sea libre de sus defectos, de los defectos terrenales que tuvo esa persona, ¿sí? Y que empiece a participar, a tener los dones del Espíritu Santo y a gozar la presencia de Dios. Y la última, que es la vía unitiva. Entonces, es poder encontrar ya finalmente la unión con Dios. Y esa unión con Dios solamente se va a lograr, pues, a través de la muerte. Esas son las características de la poesía mística y de la poesía ascética, ¿cierto? Bien. Una autora muy importante dentro de esta poesía fue Santa Teresa de Jesús, ¿sí? Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, ¿quién más? Fray Luis de León también. Entonces, bueno, Fray Luis de León fue un poeta que estuvo gran parte de su vida en la cárcel,
justamente porque él estaba de acuerdo con la contrarreforma. Y su manera de pensar, pues, no era aceptada por el gobierno, por la gente que gobernaba en ese momento y que manejaba las leyes, ¿cierto? Bueno, por aquí, bueno, no lo tengo. Bueno, entonces, bueno, aquí está la explicación, aquí pequeñita. San Juan de la Cruz es el máximo exponente de la poesía mística. Fray Luis de León y otros poetas como Santa Teresa de Jesús eran representantes de la poesía ascética. Y es ahí donde vamos a encontrar la división entre estos dos tipos de escritura, dependiendo si están de acuerdo con la reforma o no. Bien, bueno, entonces devolvámonos aquí a nuestra presentación. Luego vamos a encontrar, eso era por parte de la didáctica, es decir, toda la escritura que tiene que ver con dejar un mensaje, ¿cierto? Luego viene dentro de la prosa, bueno, aclaremos una cosa, la poesía mística y ascética también hace parte un poco de la prosa porque algunos escritos estaban hechos en prosa, no solamente en verso, ¿sí? Bien. Luego viene los escritos, la novela de ficción. Entonces, dentro de la novela de ficción encontramos la novela sentimental, que por lo general, bueno, cuando nos dicen sentimental pensamos que es un amor bonito, es idealizado, pero no solamente vamos a encontrar ese amor bonito e idealizado dentro de sus escritos, sino que vamos a encontrar historias enredadas de parejas que no pueden estar juntas. Y no todas terminan con el final feliz que todos pretendemos encontrar. Bien. Luego está la novela de caballerías, de la que ya hablamos en el primer periodo con la Edad Media. La novela de caballerías, que pues acá en este mapa nos están hablando del Quijote, pero realmente el Quijote lo que hacía era burlarse un poco de esa novela de caballería, de ese caballero andante que ayudaba a las damiselas en problemas y que ayudaba al pueblo y que siempre andaba en su caballo y tenía una armadura y peleaba, etc. Amadís de Gaula es otra historia que es novela, se clasifica dentro de la novela de caballería. Y tenemos la novela pastoril. La novela pastoril nos habla de un pastor, de un pastor que trabaja pues en el campo obviamente, pero que este campesino, esta persona, es una persona culta. Sí, porque por lo general en la Edad Media las personas, los pastores y las personas que vivían en el campo no eran precisamente personas cultas, no los mostraban de esta manera. Dentro de la novela pastoril vamos a encontrar que estas personas son cultas y vamos a encontrar un personaje supremamente idealizado. Y ese personaje cuenta sus desventuras amorosas en una naturaleza exaltada, en una naturaleza perfecta. Aquí encontramos los escritos más importantes, la Diana, Diana enamorada y la Galatea. La Galatea fue una historia muy importante en este tiempo, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Y tiene ese estilo barroco, aunque no está catalogada dentro del barroco todavía, pero ya tiene ese estilo barroco recargado, con muchos términos, un poco difícil de comprender. Bueno, tenemos también luego la novela morisca, que narra hechos
de la conquista entre los moros y los cristianos. Y esa conquista de los moros y los cristianos, pues la tratamos un poco dentro del libro de Finis Mundi, que nos narraron muy bien pues esa rencilla que tenían ellos, que finalmente, como muchas guerras, no tenía demasiado sentido, porque todos creían, todos eran creyentes, pero cada quien quería tener la razón. Muchas de estas guerras se generan, pues, de desacuerdos que no deberían existir realmente, porque debe existir es el respeto por las ideas del otro. Pero todavía, a pesar de que estamos hablando de que el Renacimiento es como el inicio de la Edad Moderna, todavía encontramos demasiados prejuicios dentro de la sociedad. ¿Mm? Bueno, entonces esta novela morisca, como lo dice acá, son unas pocas obras que narran hechos ocurridos durante la reconquista de los moros y los cristianos. ¿Mm? Con rasgos caballerescos, es decir, vamos a encontrar a ese mismo caballero que encontramos dentro de la novela de caballería, vamos a encontrar rasgos muy parecidos aquí. Es decir, el carácter del héroe acá en el Renacimiento cambia un poco, porque es un poco más humano que el que encontramos en la Edad Media. Pero ese carácter de héroe lo vamos a ver mucho más transformado en el barroco, que en la próxima sesión hablaremos de eso. La obra más famosa de la novela morisca fue una novela que se llama Historia del Abecerraje y la hermosa Jarifa. ¿Mm? Es una historia un tanto complicada de leer, pero pues muy interesante. Bueno, esta es la novela morisca. Luego viene la novela bizantina, que también la tenemos por aquí. La novela bizantina, que introduce en España con una novela que se llama Teágenes y Cariclea. Esta novela da un poco el paso a lo que va a ser la novela picaresca, ¿cierto? Un autor bizantino llamado Heliodoro. ¿Cómo ha sido un autor bizantino? Un autor que estaba dentro del Imperio Bizantino, que estaba de acuerdo con el Imperio Bizantino, ¿sí? Después de esta novela, le siguen muchas otras novelas que hablan de aventura, de fantasía, de dos amantes en un lugar, en un tiempo imaginario, y ahí es donde encontramos ese cambio entre la literatura de la Edad Media y la literatura del Renacimiento, porque aquí ya entra a jugar un poco más la imaginación, ¿sí? Dentro de la Edad Media encontramos un poco escritos que tratan de las realidades que viven las personas. Acá no, acá ya vamos a encontrar lugares fantásticos, hechos que no han ocurrido o que son inverosímiles, ¿cierto? Que es difícil de creer que eso haya pasado. Y hace digamos que esa ruptura y ese cambio que vamos a encontrar de ahí en adelante dentro de la literatura, que va a ser muy chévere, muy interesante, muy ameno. Sí, porque a veces lo que queremos con la lectura es salir un poco de la realidad y no estrellarnos con esa realidad que ya conocemos. Bien, entonces devolvámonos aquí. Bueno, la novela bizantina y la novela picaresca, que es la novela, digamos que es el tipo de novela más importante dentro del Renacimiento, ¿sí? Es una novela súper importante dentro del Renacimiento. Como su nombre lo indica, la novela picaresca nos muestra un personaje pícaro, ¿cierto? Un personaje astuto que actúa no por sus impulsos, sino que piensa bien lo que va a hacer. Y una obra que destaca mucho esta novela picaresca es El Lazarillo, ¿sí? Pero hay muchas más, ¿sí? Está El Burlón de Sevilla, están muchos otros escritos que muestran a un autor pícaro, ¿sí? A un autor que le hace maldades a otras personas. Y de eso se trata el Lazarillo. El Lazarillo
era una persona que ayudaba a una persona ciega y pues le hace muchos males a ese ciego. Ahí nace ese personaje, ese héroe, aquí ya lo hemos transformado. El héroe en la Edad Media es el caballero que salva a la dama en peligro, que salva al pueblo, que le ayuda al rey, que le ayuda a todos los demás. Acá el carácter de héroe se rompe completamente, ¿sí? Ese carácter de héroe ya cambia, ¿sí? Entonces vamos a encontrar a alguien que es un poco malo, que lo podemos llegar hasta odiar algunas personas, porque hay personas que les encanta este tipo de héroe, ¿cierto? Y aquí ya encontramos una ruptura. Por eso se habla de que el Renacimiento es ese nacimiento de la Edad Moderna. Vamos a llegar hasta ahí, ¿listo? Vamos a llegar hasta ahí porque a partir de esta explicación que he hecho, quiero que hagan el siguiente trabajo. Van a elegir alguno de los subgéneros que ustedes encontraron acá explicado y van a ahondar en ese género. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, no sé, la novela picaresca, que fue lo último que hablamos. Y voy a buscar un fragmento de la novela picaresca que me llame la atención, que me guste, que diga, ah, bueno, yo entiendo esto. Y van a buscar cuáles son las características de la novela picaresca dentro de ese fragmento. A partir de ese fragmento van a hacer una evaluación en Forms o en Kahoot, en cualquiera de las dos. ¿Listo? Van a hacer una evaluación. La de Forms pues es un poco más, debe ser un poco más compleja que la de Kahoot. Por favor, no todos deben hacer un Forms y no todos quiero que hagan un Kahoot. Quiero que algunos me presenten de aquí y de allá. Pero no, como es fácil, entonces hagamos un Kahoot. No, quiero ver de las dos aplicaciones, ¿ok? Van a elegir una de las dos y van a tomar un fragmento, lo van a analizar y a partir de ese fragmento van a hacer unas preguntas. ¿Listo? ¿Qué preguntas? Las que ustedes quieran que pregunten acerca de las características de esa obra, de ese subgénero y de lo que habla el fragmento que ustedes eligieron, ¿ok? Es que yo quiero elegir la novela de caballería y voy a elegir un fragmento del Quijote de la Mancha. Listo. Eligen un fragmento del Quijote de la Mancha, lo analizan, muestran cuáles son sus características, las explican y a partir de esa explicación hacen la evaluación. ¿Ok? Bueno, aunque pensándolo bien, dentro de Kahoot no vamos a poder colocar texto, entonces creo que es mejor Forms en este caso, porque ustedes deben colocar el texto, hacer un poco la explicación dentro del texto de las características y hacer preguntas acerca del texto, como les dije, y de las características, es decir, de lo que pasa en el texto, de las situaciones y de las características que tiene, ¿sí? Entonces aquí el héroe está cambiado porque hace estas y estas hazañas, hace estas y estas locuras, le hace estas y estas maldades a los personajes secundarios. ¿Listo? Ese es el trabajo que van a hacer. ¿Cuánto me he demorado acá? No veo cuánto me he demorado, pero creo que llevamos como, no sé, como 20 minutos o media hora. Quiere decir que tienen el resto del espacio de la clase para que realicen este trabajo, ¿ok? Este trabajo me lo deben entregar en lo posible hoy. Entiendo que
tengan otras cosas que hacer o que de pronto la media hora no les alcance. La idea es que lo hagan hoy y que lo envíen hoy, pero van a tener plazo de enviármelo hasta el viernes. ¿Listo? Recuerden hacer las actividades que están dentro del link de Educarex para que para que puedan estudiar para la evaluación que voy a hacer la próxima semana. Les estaré enviando otro video que hable acerca de la gitanilla. Por favor, para la próxima sesión, que supongo que será ya mañana, deben ya haber leído las 13 páginas, las 13 primeras páginas de la gitanilla, ¿ok? Entonces, más muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.